Y quiero que compartamos acerca del mensaje de la cruz, el mensaje más poderoso. El mensaje de la cruz, el mensaje más poderoso. Vamos a ir a Marcos capítulo 15, por favor, y leemos desde el versículo 22 en adelante en nuestras Biblias. El mensaje de la cruz, el mensaje más poderoso. Dice la palabra de Dios allí: y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era: el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Vamos al versículo 37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Amén. Bueno, y la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo fue crucificado allí en el monte del Calvario. El hecho de la crucifixión de Cristo es uno de los eventos más trascendentales de la historia. Los momentos más cruciales de la historia están, en primer lugar, cuando el Señor Jesucristo se hizo hombre y nació. Cierto que sí, Dios se hizo hombre. Es algo muy, pero muy grande. Siendo Dios de la gloria eterno, se hizo hombre limitado como nosotros. Es un hecho histórico muy poderoso. Cierto que sí. En segundo lugar está la crucifixión de Cristo. El Señor Jesucristo vivió en santidad toda la vida y murió por nosotros los pecadores. Y en tercer lugar, el gran evento es también la resurrección, porque Cristo no quedó muerto, sino que resucitó. Y otro gran evento es que Cristo viene por segunda vez. ¿Cuántos damos gracias a Dios por esto? Entonces Jesucristo es un personaje histórico. La obra de la cruz es algo histórico y es muy importante que entendamos esto. Y siempre recalco este aspecto. ¿Por qué? Porque nuestra fe se basa en realidades, en cuestiones concretas que sucedieron, no en supersticiones. Jesucristo es el único personaje que dividió la historia en dos. Por eso la historia se cuenta antes y después de él. No se cuenta antes y después de Confucio. No se cuenta antes y después de Carlos Marx. No se cuenta antes y después de nadie más, sino antes y después del Señor Jesucristo. Esto nos evidencia que es un personaje histórico. Y esto es muy, pero muy importante. Ahora, la crucifixión también fue un hecho histórico. La crucifixión la usaban los romanos para vengarse de sus enemigos, ¿cierto? En los tiempos del Señor Jesucristo, antes y después, miles de personas fueron crucificadas, de tal manera que los romanos acabaron con todos los árboles de la tierra de Palestina y no se encontraban maderos para crucificar tanta gente, porque los romanos, quienes se levantaban contra ellos, los crucificaban. Era el peor escarnio, era la peor burla y era la muerte más cruenta y más dolorosa que existía, pero ante todo la hacían los romanos para avergonzar a sus enemigos. La crucifixión tiene antecedentes también históricos, aún desde los antiguos asirios, cierto, que usaban lo que se llamó el empalamiento, es decir, que a las personas los cruzaban con una vara. Y de ahí vienen otros antecedentes históricos hasta que llegamos a la cruz que usaban los romanos, que eran diferentes formas de cruz, ¿cierto? Entonces es importante que es algo histórico, pero que en la cruz, más que ser un hecho histórico, es un hecho que trae respuestas a la persona, que trae respuestas a la familia, que trae respuestas a las naciones. Esto es muy importante. La cruz, la obra de la cruz tiene un significado muy real y es importante que nosotros lo entendamos y podamos mirar en la palabra de Dios
¿qué significa la obra de la cruz? Lo primero que quiero que veamos es que en la cruz Jesucristo es el centro de todo. Miremos por favor en 1 Corintios capítulo 2, en el versículo 1 y 2, dice: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. En la cruz, Cristo es el centro de todo. Gracias a Dios, ¿cierto que sí? La cruz no es un mensaje antropocéntrico, es decir, el hombre, el ser humano, no es el centro. Resulta que en el humanismo de hoy se centra al ser humano como lo más importante. Todo se coloca en la sabiduría humana, en la capacidad humana, cierto que sí, pero en la cruz el centro es el Señor Jesucristo, que es Dios hecho hombre, ¿cierto? Pero no sencillamente en algo antropocéntrico o centrado en el egoísmo humano. Ustedes ven tantos sufrimientos que tiene el mundo porque el hombre en su soberbia piensa solucionar los problemas de familia y la familia se está destruyendo. En la soberbia nuestros gobernantes quieren arreglar los problemas sociales y mire lo que está pasando en el país. Tantos muertos, tanta destrucción, tanta anarquía, ¿cierto que sí? Porque de una línea y de la otra cada uno quiere tener la razón, que el hombre sea el centro, ¿cierto? Que el hombre sea el que gobierna, pero en la cruz Cristo es el centro. No una religión tampoco, porque el Señor Jesucristo no vino a traer una religión. Los religiosos en el tiempo de Jesús lo querían matar, porque es que la religión en sí aún produce odio y aún deseos de matar al otro, que porque usted no pertenece a mi religión. ¿Y cuántos murieron por causa de la religión, cierto? En la cruz el centro no es una ideología, ni una filosofía, ni un sistema de gobierno tampoco. En la cruz Cristo es el centro. Damos gracias a Dios. En la cruz no es la tecnología el centro. Hoy estamos en tiempos de mucha tecnología en la medicina, mucha tecnología en las comunicaciones, mucha tecnología, y la tecnología es buena, pero la tecnología no puede en sí salvar a la raza humana. Porque los problemas que vive el ser humano, la tecnología no los ha podido superar. Aunque cada día hay nuevas tecnologías, cierto que sí, pero ¿cuántos no han muerto por este COVID? Ahora se está hablando de una nueva peste que se llama el hongo negro. Y el hongo negro, ya han muerto 1,000 personas en la India y ya llegó a algunos países de Latinoamérica. La mortalidad del hongo negro es del 50%. El COVID tiene una mortalidad del 2 al 3%. Es decir, de 100 personas que les da COVID, 2 o 3 mueren. Pero en la mortalidad del hongo negro, que es una nueva plaga que ha venido al mundo, muere el 50%. Es decir, de 100, 50 se mueren. Se come el cerebro, destruye el cerebro, ¿cierto que sí? Muchas veces el tratamiento para poder liberar a una persona es sacarle los ojos. Es una cuestión drástica lo que viene para el mundo. Y la tecnología en la parte médica, ¿qué ha podido hacer? Se queda corta. Entre más tecnologías surgen, más son las crisis de salud, más son las crisis económicas, más son las crisis de la sociedad. Si entendemos, entonces en la cruz, Cristo es el centro, no la tecnología. Hoy la tecnología se ha levantado como un ídolo, como un Dios, pero la tecnología no ha podido solucionar los problemas del ser humano. Es importante que nosotros entendamos también que en la cruz no se levanta a un salvador como hoy se dice. Si apoyamos políticamente a tal persona, él dará la respuesta. No, no hay un salvador, un caudillo. En la cruz solo es el Señor Jesucristo. Colombia necesita mirar al Señor Jesucristo. ¿Cuántos están de acuerdo? Es muy importante entender que Colombia necesita buscar a Dios y mirar a la obra de la cruz y encontrar en ella la respuesta, porque en la obra de la cruz está la sabiduría de Dios. Miremos en el capítulo 1 del libro de Primera de Corintios, en algunos versículos como el versículo 24, dice la Biblia, entonces estamos viendo el punto que en la cruz está la sabiduría de Dios. Dice, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, y Cristo, sabiduría de Dios.
Lo que está diciendo es que Cristo es el centro en la cruz, pero Cristo es el poder de Dios y Cristo es la sabiduría de Dios. Esa sabiduría que le puede traer respuestas a la gente. Esa sabiduría que puede solucionar las crisis de los seres humanos. Por eso en el versículo 18 al 20 leemos: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y vamos entonces ahora al versículo 22 y dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero dice el apóstol: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Tremendo esto. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Dios, siendo el Dios que creó todo, se hace hombre, se hace como nosotros, limitado. Él tuvo sed, Él se cansó y aún Él murió, porque se hizo como nosotros, tomó carne, ¿cierto? Y se limitó de tal manera, pero al limitarse nos estaba mostrando la sabiduría de Dios. Es decir, que en Él está la respuesta para los problemas que la raza humana necesita. Los gobiernos se sumergen en sus análisis, en sus fórmulas, en sus proyectos sociales, mientras que los países se hunden en la violencia, se hunden en la pobreza, se hunden en la enfermedad. Vienen casos como el de Colombia, que hay ingobernabilidad, ¿cierto que sí? Que la cosa está muy difícil, mas sin embargo el hombre sigue pensando que tiene la sabiduría, porque dice que estamos en un país laico, que estamos en un estado laico. ¿Sabe qué significa un estado laico? Un estado laico significa que la mente humana es la que puede solucionar todo, que la sabiduría humana es la que puede solucionar todo, que no necesitamos a Dios, que nosotros podemos. Tremendo. Y entonces la gente dice: estamos en un estado laico, estamos en un estado laico. Estos días hicimos un evento con varios pastores de la ciudad, refundando espiritualmente los cimientos de nuestra ciudad, y fuimos al lugar donde se estableció las primeras casas, el primer asentamiento, donde los conquistadores se establecieron y fundaron la ciudad de Bogotá. Eso se llama históricamente el Chorro de Quevedo. Y estábamos proclamando que toda la injusticia que se había hecho acá, que toda la maldad, la inmoralidad, la violencia se removía y que se establecían principios de la palabra de Dios. Pero cuando estábamos haciendo pacíficamente este acto, alguien pasó y gritaba: mentirosos, vivimos en un estado laico. Entonces todo el mundo habla de un estado laico y dice: nosotros podemos, pero ¿dónde están las respuestas? ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está una Colombia próspera? ¿Dónde está una Colombia en paz? Ni de un lado ni del otro. No se ha podido tener respuesta. ¿Sabe por qué? Porque la sabiduría de Dios está en Cristo para restaurar las naciones. Necesitamos volver a mirar a Dios. Necesitamos volver a mirar al que murió en la cruz. Necesitamos reconciliarnos con Dios y recibir esa sabiduría. ¿Cierto que sí? Porque Dios tiene soluciones para nuestro país, para nosotros, para nuestras familias. Pero si tan solo nosotros pudiéramos mirar al Señor Jesucristo, como dice la palabra del Señor: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y ese laicismo no solo está en el gobierno, ese laicismo está en cada persona que dice: yo puedo solo, yo puedo luchar solo. Y quizá algunos de los que están aquí o los que están viendo han tratado de luchar solos, pero yo les invito: miremos al Señor Jesucristo y Él nos dará la respuesta. Él nos dará la respuesta en ese problema que tenemos de hogar, en ese problema que tenemos económico, en ese problema que tenemos en nuestros propios sentimientos. Busquemos al Señor, miremos a aquel que murió en la cruz y Él nos dará verdaderas respuestas, porque en Él está la sabiduría. ¿Cierto? ¿Cuántos hombres destruyen sus hogares porque creen que saben mucho y lo que hacen es destruir su familia? ¿Cierto que sí? Destruir su salud. Pero en Dios, en Cristo está la sabiduría. Miremos hoy al Señor Jesucristo.
Había un lugar en el contexto griego que se llamaba el Areópago. Era un lugar como un auditorio donde los conferencistas y los filósofos daban sus discursos, ¿cierto? Y dice que en el Areópago solo se pensaba en escuchar solamente algo nuevo. O sea que se dedicaba solo al discurso, a la especulación y a palabras y a discursos huecos. Pero nosotros necesitamos más que palabras, necesitamos la sabiduría de Dios para salir adelante. Y esa sabiduría está en el Señor Jesucristo. Hagamos como los sabios de Oriente. Dice que cuando el Señor Jesucristo nació, vinieron unos sabios de Oriente. ¿Sí se acuerda de esto? Pero esos sabios traían oro, traían mirra, ¿cierto que sí? Traían presentes para el Señor, incienso también. Y ellos buscaron al Señor, porque los sabios reconocen al Señor Jesucristo. Y vinieron, lo honraron, lo adoraron y se rindieron a Él. Los sabios buscan a Jesús. Los sabios buscan a Dios. Espero que aquí haya gente sabia que entienda que en Jesucristo está la verdadera sabiduría y que nosotros también seamos lo suficientemente cuerdos, lo suficientemente sensatos y sabios para entender que mirando al Señor, siguiendo a Jesús, obedeciéndolo a Él, tenemos respuestas de parte de Dios. La Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. ¿Cierto que sí? Muchos toman su camino y cada vez van de mal en peor. Pero yo les animo a todos ustedes, principalmente a mí mismo, que miremos al Señor, caigamos de rodillas ante Él y le digamos: Señor Jesús, tú eres la sabiduría de Dios. En la cruz tú nos muestras esa sabiduría y si yo te sigo, tú me darás la sabiduría para salir adelante. En tercer lugar, en la cruz se muestra la compasión de Dios, el amor de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 8, el apóstol Pablo nos dice de la siguiente forma: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cierto que sí? Entonces es muy importante entender que en la cruz Dios nos muestra su amor. En la cruz Dios nos muestra su compasión. En cierto momento vino una persona, un misionero de Estados Unidos, hablando de que Dios tiene compasión del que sufre. Dios tiene compasión del que padece. Dios tiene compasión de la persona enferma y oprimida. ¿Cierto? Y entonces en la reunión había un famoso gobernante que tuvo Colombia en cierto tiempo, muy conocido, y que se caracterizó por ser muy firme, y no voy a decir el nombre, algunos se lo imaginan, pero él se ofuscó por eso y dijo: Colombia no necesita compasión, Colombia necesita mano firme. ¿Cierto? Ya se imaginan de quién hablamos. Pero él mismo lo dijo en la reunión de pastores delante de este misionero. Pero ¿sabe una cosa? Solo el amor de Cristo puede transformar un país. ¿Cierto que sí? No es el matarse unos a otros, el imponer la violencia unos contra otros. Pero si nosotros entendemos que Dios vio nuestra condición y que vio nuestro sufrimiento y que vio nuestro dolor y Él vino para mostrarnos el amor de Dios. ¿Cierto que sí? Que Él vino para mostrarnos precisamente ese amor hacia los que sufren, hacia los enfermos, hacia los oprimidos, hacia los derrotados, hacia los decepcionados. Es decir, a las personas que están desilusionadas y dicen, porque hoy la gente dice: ¿dónde encontraremos una respuesta al problema que estamos pasando? ¿Cierto? Pero en el amor de Dios hay respuestas para nosotros. Cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, había mucha gente endemoniada, habían leprosos, habían gente con enfermedades incurables. Era algo terrible la situación, la opresión social era tremenda, la opresión del mismo imperio romano era terrible, era un imperio, precisamente se llamó el imperio de hierro. La gente sufría, pero el Señor Jesucristo vino a traer sanidad, vino a traer solución, vino a traer restauración, porque en Dios tenemos el amor de Dios en Cristo que nos da respuestas a nuestra necesidad.
Por eso el Señor dice, clama a mí, yo te responderé. ¿Cierto? Por eso dice que Él es Jehová nuestro sanador. En la cruz Jesús es Jehová nuestro sanador. Dice la palabra que Jehová es nuestro proveedor. En la cruz Cristo proveyó para todas nuestras necesidades. Él es nuestro redentor, Jehová es nuestro redentor. En la cruz Jesucristo nos redimió de todas las maldiciones. Nos redimió de nuestras enfermedades, de nuestros pecados. En la cruz del Calvario está la respuesta que tú necesitas para tu crisis. ¿Qué problema tú tienes? Ven al Señor Jesucristo y dile, Señor, estoy afligido por la enfermedad, por la depresión. ¿Cierto? ¿Cuántas personas hoy están afligidas por la depresión? Están deprimidos. El Señor Jesucristo dice en su palabra que vengamos a Él todos los que estamos trabajados y cargados, que Él nos hará descansar. El Señor dice, echa sobre Jehová tus cargas, confía en Él y Él hará. Dice la palabra de Dios. Entonces lo que la palabra del Señor nos está diciendo es que en la cruz el Señor Jesucristo se compadece del que sufre, del enfermo, del atribulado, del empobrecido, del que tiene su corazón deshecho, del que está lleno de temor, del que está lleno de incertidumbre. El Señor Jesucristo nos da victoria, nos da respuesta, porque en la cruz Él se entregó por nosotros para restaurarnos, para solucionar nuestras crisis y darnos la victoria. ¿Qué necesitamos hoy? Venir al Señor Jesucristo y recibir las respuestas que estamos necesitando. Él puede transformar tu vida, puede transformar tu hogar, puede transformar tu situación de crisis. El Señor Jesucristo en la cruz nos mostró su amor, porque de la cruz vienen respuestas. Somos libres de maldiciones, somos sanos, somos perdonados, somos restaurados, somos liberados. Gloria sea a Dios. ¿Sabe qué necesitamos? Mirar al Señor Jesucristo y decirle, Padre, ayúdame. ¿Acaso el Señor Jesucristo no hizo muchos milagros? ¿Aún no multiplicó la comida? ¿Aún no dio esperanza al que no tenía esperanza? Por ejemplo, a la mujer que la iban a apedrear porque era una adúltera y ya la iban a matar. Y los mismos líderes religiosos estaban listos para pegarle la primera pedrada, y no fue el Señor el que la salvó, porque el Señor es el que salva aún al que es desechado por la sociedad, aún aquel que nadie da un peso por esa persona, aún aquel al cual su familia lo ha desechado y su familia lo ha rechazado, aquel que nadie da algo por esa persona. Jesucristo toma a esa persona y la restaura y la bendice por la obra de la cruz, y no hay poder demoníaco que destruya a esa persona, porque hay poder en la obra de la cruz. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor Jesucristo? Qué importante es esto. Amén. En cuarto lugar, en la cruz hay esperanza. Y esto tiene que ver con lo que estamos mirando. Por eso el libro de Isaías, capítulo 45, en el versículo 22, es un texto muy conocido, muy hermoso, que dice el Señor: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque Él es Dios y no hay más. Entonces Él dice que lo miremos a Él y seamos salvos todos los términos de la tierra, porque solo Él es Dios y no hay más. ¿Sabe que esto nos recuerda aquel evento en el Antiguo Testamento cuando por el pecado se desataron unas serpientes, que la Biblia dice que eran serpientes ardientes? ¿Sí recuerdan eso? Que Dios juzgó a su pueblo porque el pueblo se había vuelto murmurador y andaban en el chisme y todo esto, y Dios envió una plaga de serpientes, y las serpientes empezaron a morder a la gente y la gente se empezó a morir. Y ahí se cumple lo que la Biblia dice: la paga del pecado es la muerte. ¿Cuál es el fracaso de las personas? ¿Cuál es el fracaso de los empresarios? ¿Cuál es el fracaso de las naciones? ¿Cuál es el fracaso de los profesionales y de todas las personas? ¿Sabe cuál es el fracaso del ser humano? El pecado. Si usted vive en pecado, usted no podrá ser bendecido. La paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es el fracaso. La paga del pecado es la ruina. El pecado no trae nada bueno. Por eso en la cruz el Señor perdonó todos nuestros pecados.
¿Cuántos damos gloria a Dios? Y nos libertó del poder del pecado y nos da la forma de salir adelante. Entonces, en la cruz hay esperanza. ¿Por qué? Porque las serpientes mordían a la gente y estas personas tenían que morir por ese veneno. Cierto que el veneno, ya sabemos, el pecado. Y morían y morían y morían. Entonces Dios le dijo a Moisés que levantara un asta y colocara en el asta una serpiente de bronce. ¿Cuántos recuerdan eso? Y dijo Dios que cualquiera que mirara a la serpiente de bronce sería sano. Sería sano. Entonces todo aquel que creía de verdad la palabra de Dios miraba a la serpiente y de inmediato el veneno dejaba de ejercer su influencia y eran sanos. La mortandad cesó cuando la gente miró a la serpiente levantada en el desierto a través de un asta. Ahí cesó la mortandad, ahí cesó la maldición, ¿cierto que sí? Pero esa serpiente de bronce representa a Cristo, que fue hecho maldición en la cruz y fue levantado en la cruz para que todo aquel que mira por la fe a Cristo sea perdonado, sea restaurado, sea salvado, sea sanado. Por eso la palabra de Dios dice: mirad a Él y sed salvos todos los términos de la tierra. Es decir, los que miran al Señor tienen respuesta y tienen esperanza. Hoy la gente no tiene esperanza, ¿cierto que sí? La gente, hemos escuchado tantas noticias de personas ya mayores que dijeron: ya me vacuné, felices, y a los pocos días han muerto. Porque las personas piensan que una vacuna es lo que necesitan y colocan su confianza en esa vacuna. Y quizá algunos de ustedes, y yo no estoy atacando lo de la vacuna, tengo mis reservas, pero cada uno decide. Pero lo que yo sí le quiero decir, su respuesta no está en una vacuna, su vida está sostenida en el poder de Dios. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? ¿Cierto? Porque uno ve las personas felices contándonos, y no estoy atacando a nadie, nadie se sienta reprochado, pero felices: ya me vacuné, como si la vacuna fuera la respuesta. Quizá para algunos la vacuna va a ser un factor de aquí cuando activen ciertas tecnologías. Hay unas vacunas que tienen cuestiones metálicas y quizás sea un factor más de riesgo que de bien, pero ese no es el tema de hoy. Lo cierto es que la gente está colocando la confianza en muchas otras cosas, o algunos ya perdieron la esperanza. Pero gloria a Dios que hay algo muy importante: es que el Señor Jesucristo no nos hace falsas promesas. El Señor Jesucristo tiene respuestas para nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Por eso es importante decirle a las personas: no luches más en tu propia fuerza, no luches más en tu propia habilidad. Mira a Cristo, ven a Cristo. El Señor de verdad trae esperanza. Estamos en un tiempo de mucha desesperanza. Los gobernantes no están trayendo esperanza ni soluciones, ni los otros medios que hemos mencionado. Pero si una persona viene al Señor Jesucristo, viene ante Él y le dice: Señor, creo en ti como mi Salvador, creo la obra que hiciste en la cruz. Señor, ayúdame. Señor, haz un milagro, transforma mi vida. El Señor hará grandes cosas en nuestra vida. Yo les quiero animar que volvamos a mirar al Señor. Colombia es un país creyente. En Colombia creemos en Dios. Estamos enfatizando esto. ¿Cuántos de ustedes creen en Dios a través de Jesucristo? Esto es muy importante recordarlo, amados hermanos, porque Él da verdadera esperanza, pero no solo esperanza, sino verdaderas respuestas. Estaba escuchando el testimonio que les dije la semana anterior de una persona que Dios le permitió ir por unos minutos o unas horas al infierno, ¿cierto? Y él decía que lo que más es terrible en ese lugar de condenación es la desesperanza. Y que vio gente aún que en el infierno oraba, pero que sus oraciones eran como si pegaran contra algo que no les permitía salir, porque ya es demasiado tarde. Hay oraciones tardías, ¿cierto? Son las oraciones que pretenden hacer las personas que ya se condenaron. Por eso dice la palabra que hay que buscar a Dios ahora, que hoy es el día, que hoy es
la hora que es ahora, no mañana. Es ahora el tiempo de clamar a Dios. Es ahora el tiempo de buscar a Dios, porque mañana puede ser demasiado tarde. Pero mientras estemos en esta tierra, hay esperanza si miramos al Señor. Hay esperanza para la familia. Hay esperanza para el joven, hay esperanza para el padre, hay esperanza para el anciano. Jesucristo tiene esperanza y respuesta para nosotros. El Señor dice que vengamos a Él, que Él quiere bendecirnos, que Él nos quiere ayudar, que Él quiere llenarnos de su bendición. ¿Cuántos vamos a mirar al Señor? ¿Cuántos vamos a buscar a Dios? ¿Cuántos vamos a creer en Él? Es muy importante entender esto. Nadie está dando verdadera esperanza. El mundo se caracteriza por la desesperanza, por la confusión, por la incertidumbre, pero Jesús nos da seguridad. En el mundo lleno de temores, en el mundo lleno de inseguridades, en el mundo lleno de conflictos, caminamos con seguridad porque Jesús nos ha salvado, porque Jesús nos ha bendecido. Damos la gloria a Dios. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Démosle un aplauso a Él. Gloria a tu nombre, Jesús. Amén. En la cruz también está la justicia de Dios. Entonces hay varios aspectos, pero quiero ver el punto de la justicia de Dios, porque este es un punto de vista de Dios mismo hacia el ser humano. Nosotros vemos en Colosenses capítulo 2, versículo 14, la palabra del Señor dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Es importante entender que en la cruz se manifiesta, ya dijimos, el amor de Dios, pero también se manifiesta la justicia de Dios. La Biblia dice que Dios es 100% amor. ¿Cómo será que dice la Biblia que Dios es amor? Pero aunque Dios es amor, no puede pasar por alto sus mandamientos y dar por inocente al culpable. Porque Él también dijo, aunque es totalmente amor, Él también dijo que la paga del pecado es la muerte, y también Él dijo que el alma que pecare, esa morirá. Es decir, Dios estableció que el que peca debe morir. Y Dios no ha cambiado de opinión. ¿Cuántos me están escuchando? Por eso vuelvo por segunda vez a hablar de lo maligno, de lo grotesco, de lo perverso que es el pecado. Por eso los cristianos no jugamos con el pecado. Porque algunos dicen, ya Dios me perdonó, puedo seguir pecando. No, Señor. Porque el pecado mata, el pecado destruye, el pecado arruina. ¿Cuántos están de acuerdo? En esta iglesia hablamos en contra del pecado. ¿Por qué? Porque no podemos decirle a la gente, tómese un veneno, aunque diga que es dulce de tal cosa. El pecado no es ningún dulce, es un veneno. Pero la Biblia dice que en la cruz el Señor Jesucristo tomó el acta, o sea, la lista de pecados que había contra nosotros, una lista mucho más larga que esta, de pronto de varios metros, donde estaban escritos todos nuestros pecados, y que por esos pecados estábamos atados a la muerte, a la maldición y a la condenación eterna. Pero dice la Biblia que el Señor tomó ese acta de pecados y en la cruz la clavó y colocó anulado. Es decir, que todo pecado que nosotros hayamos cometido, cuando nosotros llegamos ante el Señor por fe y con arrepentimiento, es decir, con un cambio de actitud y con sinceridad, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y los pecados son quitados y nuestra hoja de vida queda blanca ante Dios. No con esos tachones, no con esos errores, esas mentiras, esos asesinatos, esos adulterios, esos robos, esas maldades son borradas, y ante los ojos de Dios somos puestos y vistos como un bebé que nunca ha pecado. Ese es el poder de la obra de la cruz. Cierto que sí, que Dios hizo justicia en la cruz, pero es importante entender, según nos dice Romanos 3:25, y es bueno que anotemos esto es bueno tener las notas, porque usted estudia en su casa y confirma y constata. Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso
como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y vamos al capítulo 8 de Romanos, capítulo 8, verso 32, dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entonces lo que quiere decir es que en la cruz hubo un juicio. Hubo un juicio en la cruz. ¿Qué quiere decir que hubo un juicio? Alguien fue castigado. ¿Y quién fue castigado? Jesús. Pero Él fue castigado como el Cordero sustituto. Es decir, Él tomó nuestro lugar. ¿Cuántos me están escuchando? Y el castigo que yo merecía, Él lo llevó en la cruz. Todo el juicio que yo merecía, toda la condenación y todo el castigo que yo merecía, lo llevó el Señor en la cruz. Por eso cuando nosotros colocamos nuestra fe en el Señor Jesús y nos arrepentimos, el Señor borra todos nuestros pecados y ya no tenemos que pagar por ellos. ¿Por qué? Porque el Señor ya pagó en la cruz por nuestros pecados. Se hizo justicia. ¿Cómo así que se hizo justicia? Sí, estábamos en el tribunal y el juez dijo: culpable, tiene que pagar, tiene que morir por su pecado. Pero cuando el juez dio el veredicto, apareció el Señor Jesús y dijo: sí, señor juez, es verdad, esta persona tiene que morir por sus pecados, pero yo voy a morir por él. ¿Qué le parece? Y entonces el Señor murió por nosotros. ¿Quién recibe la justicia? El que acepta a Jesús como su sustituto. ¿Cuántos dicen amén? El que acepta a Jesús por la fe. Por eso es tan importante que la Biblia dice: para que todo aquel que en Él cree. Él murió por todos, pero solo aquellos que creen en Él reciben la justicia de Dios. Por eso dice que la justicia que es por la fe. O sea, ante Dios somos justificados por la fe, como dice la palabra, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, que tomó nuestro lugar en la cruz, y le decimos: Señor Jesucristo, gracias porque tú llevaste mis culpas, tú pagaste por mí, yo creo en ti como mi sustituto, la justicia de Dios viene y Dios nos ve como justos. Es decir, se llama la justificación. Declarar justo a alguien que no lo es. Y la Biblia dice que Dios nos declaró justos por la fe en el Señor Jesucristo. Por eso dice que la justicia es por la fe, porque Él murió, pero nosotros creemos en Él para ser justificados. Hay que colocar nuestra fe en el que murió por nosotros, el único que se llama el Señor Jesucristo. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Bendito el nombre de Dios. Por eso yo quiero decirle y preguntarle: ¿usted está seguro de que ha sido justificado ante Dios? No es por obras, dice la palabra, para que ninguno se gloríe. No es por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, ¿cierto? Sino es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso todos nosotros hoy, si no estamos seguros de haber recibido esa justicia, tenemos que venir ante Él y decirle: Señor, gracias, gracias por morir por mí. Yo creo en ti, Señor. Yo te ruego que me laves con tu sangre y yo te ruego que tú me hagas justicia tuya. Es decir, ¿qué quiere decir? Que Dios me declare justo por la obra de la cruz. Usted es la justicia de Dios. ¿Usted lo sabía? Usted y yo somos la justicia de Dios, porque aunque éramos pecadores, creímos en el que murió por nosotros y ahora Dios nos ha declarado justos para la gloria de Dios. Pero todo se centra en la persona de Jesucristo. Claro que esto no es una licencia, dice: ya creí en Él y sigo pecando. No, porque Jesús vino no para que siguiéramos pecando, sino que Jesús vino para que dejemos el pecado y vivamos en rectitud delante de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Entonces, qué tremenda es la obra de la cruz. En la cruz hay precisamente reconciliación.
Por eso el mismo libro de los Colosenses, entonces todos estos aspectos, entonces por eso el mensaje de la cruz es un mensaje muy poderoso, es el mensaje más poderoso. En la cruz hay reconciliación. Colosenses 1:20 dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así de las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En la cruz de Cristo, en la obra de la cruz, hay reconciliación. Por eso el segundo libro de Corintios, segundo libro o carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 10, la palabra de Dios dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Bueno, este no es el texto. El texto nos dice que el Señor nos reconcilió con Dios por medio de Jesucristo. Entonces observamos que la palabra del Señor nos dice, el texto no es en este caso, me fallé en este texto, pero la palabra de Dios dice que el Señor nos reconcilió con Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuántos dicen amén a esto? Que fuimos reconciliados con el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice la palabra del Señor que hemos sido reconciliados. En la cruz hay reconciliación con Dios. Dios tomó la mano, Jesús tomó la mano de Dios y tomó la mano del hombre y los reconcilió. ¿Cuántos dicen amén a esto? El único que nos puede reconciliar con Dios es ¿quién? El Señor Jesucristo. El único que nos puede reconciliar con Dios es precisamente el Señor Jesucristo. Segunda Corintios 5, versículos que están allí más adelante. Y vamos a mirarlo en el versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Ese es el versículo 18, no el 10, es el 18. Segunda Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuántos damos gloria a Dios por esto? En la cruz Jesús nos reconcilió con Dios. Dice la Biblia que éramos enemigos de Dios, pero que en la cruz el Señor nos reconcilió con Él. ¿Qué dice el versículo 18? Y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. En la cruz somos reconciliados con Dios. En la cruz tenemos paz para con Dios. En la cruz somos hechos amigos de Dios. En la cruz todos nuestros errores son quitados y somos reconciliados con Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios por la obra de la cruz? Por eso es importante que nosotros recordemos que fue por la obra de la cruz, amados hermanos. Cierto que sí, que es muy importante entender que es por la obra de Cristo, que no es por la obra de la religión, que no es por la obra de la iglesia, que no es por la obra social, que no es por la labor de algún gran líder político, que no es por lo que dijimos del avance tecnológico, sino es por Cristo que murió en la cruz. Hemos sido amistados con Dios, reconciliados con Dios. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Por eso, gloria a Dios, démosle la gloria a Dios. Por eso es muy importante, amados hermanos, gloria al Señor, que seamos cristocéntricos. Cierto, que entendamos que la respuesta está en la obra de la cruz. No antropocéntricos, no pensando que nosotros nos la sabemos todas, no pensando que nosotros podemos arreglar cualquier clase de problema, sino que nosotros nos humillemos ante el que es todopoderoso y le digamos: tú eres, Señor Jesús, el que nos das las respuestas. Tú eres, Señor Jesucristo, el que nos das esperanza. Tú eres el que nos reconcilias con Dios. Tenemos que ser cristocéntricos, mirar a Él y recibir de Él las bendiciones que tiene para nosotros. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 14, la palabra del Señor dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, en el Señor Jesucristo hay reconciliación con Dios en la obra de la cruz, pero también hay reconciliación
entre las personas. Mire este versículo tan poderoso. Dice la palabra, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La obra de la cruz trae reconciliación también entre las personas. El Señor Jesucristo reconcilia a los padres con los hijos, reconcilia a los esposos, reconcilia a la familia. ¿Cuántos creen que en Cristo se puede reconciliar la familia? Por la obra de la cruz, ¿cierto? Donde se perdonan los pecados, los errores, donde no hay ese reproche permanente, ¿cierto? Que sí, esa acusación de los hijos hacia los padres, criticándoles por los errores que cometieron. Y donde no hay ese reproche de los padres hacia los hijos porque son rebeldes, y siempre ese reproche del papá contra los muchachos, y siempre regañándolos, y siempre gritándolos, y siempre maltratándolos. Cierto que sí, dice la palabra que Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Qué importante es entender eso. El que puede reconciliar nuestras familias es Dios, es el Señor Jesucristo. Él es el que puede superar las barreras generacionales. Usted sabe que el gran conflicto hoy en día son las barreras generacionales. Porque los padres no entendemos a los hijos, no los entendemos, porque ellos son de otra época, ellos tienen otras costumbres, ellos tienen otros énfasis, ellos tienen otras formas, ellos tienen otros estilos, y nosotros tenemos nuestra forma a la cual fuimos de esa manera moldeados, y somos muchas veces muy rígidos en nuestra forma de pensar y de hacer las cosas, y los jóvenes no nos entienden y nosotros no los entendemos. Y es un choque, y es un choque, y es un choque. Pero ¿sabe cuál es la solución? Que nosotros entendamos que Cristo vino